Mis padres me echaron de casa a los 19 años. No tenían ni idea de que acababa de entrar a su juzgado como abogada. Mi madre lo susurró antes de que siquiera cruzáramos las puertas del tribunal. Quédate callada. Deja que los abogados de verdad se encarguen de esto. No me miró al decirlo. Exploraba el vestíbulo como siempre exploraba las habitaciones, midiendo, categorizando, decidiendo quién importaba y quién no. Lo había hecho durante toda mi infancia, y yo había pasado la mayor parte de mi infancia cayendo en la segunda categoría. Todavía no me había reconocido. Eso cambiaría en aproximadamente 90 segundos. Me llamo Anna Thompson. Tengo 31 años. Soy abogada licenciada en el estado de Nebraska, admitida en el colegio de abogados hace 2 años, y nunca he perdido un caso de derechos de los inquilinos. Entré al juzgado del condado de Douglas ese martes por la mañana con un blazer color carbón, mi cabello recogido, mi maletín en la mano derecha, y 12 años de todo lo que mis padres habían llamado imposible, doblado silenciosamente dentro de mi pecho. Mi madre estaba a 1 metro a mi izquierda. Llevaba una blusa color crema y los aretes de perlas que guarda para eventos que considera importantes. Mi padre caminaba detrás de ella con un traje azul marino que costaba más que el primer mes de alquiler de la habitación que renté sobre una lavandería durante mi segundo año de universidad. Parecían el tipo de gente que siempre gana. No tenían ni idea de que estaba a punto de presentarles un tipo de día diferente. Necesito retroceder, porque esta historia solo tiene sentido si entiendes lo que desecharon. Crecí en una casa de 4 recámaras en el vecindario de Oxarbon en Omaha. Calles bonitas, buenas escuelas, el tipo de cuadra donde la gente mete los botes de basura antes del atardecer, porque la apariencia es una forma de moralidad. Mi padre, Richard Thompson, era dueño de una pequeña empresa de administración de propiedades residenciales. 6 edificios, 42 unidades, un ingreso por alquiler que nos mantenía cómodos y a él sintiéndose como un hombre que había construido algo de la nada, lo cual nos recordaba con frecuencia. Mi madre, Diane, no trabajaba fuera de casa. Organizaba almuerzos de caridad, gestionaba el calendario social y mantenía lo que ella llamaba estándares, con la intensidad de alguien que entendía que los estándares, una vez que se relajan, lo dejan entrar todo. Yo era la mayor. Mi hermano, Derek, era 2 años menor, rubio, atlético, y la familia lo consideraba el que tenía potencial. Yo era, y estoy usando su palabra, difícil. Hacía demasiadas preguntas. Discutía con maestros que mis padres ya habían decidido que tenían razón. Leía demasiado. Me importaban demasiado las cosas equivocadas, y fallaba constantemente en representar la versión de feminidad que mi madre había decidido que era apropiada para una hija de la casa Thompson. La discusión específica que puso fin a mi tiempo en su casa ocurrió un sábado de octubre de 2012. Tenía 19 años. Estaba en casa de visita del colegio comunitario, al que asistía con una beca parcial mientras trabajaba 15 horas a la semana en una tienda de fotocopias. Les había dicho a mis padres que quería transferirme a una universidad de 4 años y eventualmente ir a la facultad de Derecho. Mi padre me miró desde el otro lado de la mesa de la cocina y se rió, no con crueldad, sino simplemente, de la manera en que te ríes de algo que no tiene relación con la realidad. Facultad de Derecho, dijo. Facultad de Derecho, confirmé. Me dijo que estaba persiguiendo fantasías que le costaban dinero a otras personas. Mi madre dijo que yo había sido difícil desde que nací y que estaba cansada de subsidiar mi egocentrismo. Derek estaba sentado al final de la mesa, comiendo cereal y mirando su teléfono. Para el domingo por la noche, mi ropa estaba en 2 bolsas de basura negras en el porche delantero. Mi madre me entregó $40 en efectivo. Mi padre no salió a la puerta. Me quedé en ese porche, en el aire de octubre, con 2 bolsas y $40 y una sensación muy específica en el esternón. No era pena, no era conmoción, sino algo que se endureció lenta y completamente. Como el agua se convierte en hielo. No hay drama en esta parte. No grité, no rogué. Recogí las bolsas y comencé a caminar. Esa sensación nunca me abandonó del todo. Aprendí a usarla. No voy a colapsar 12 años en un párrafo porque los 12 años merecen más que eso, pero aquí está su forma. Mi amiga Kelsey Hartman me dejó dormir en su sofá durante 6 semanas. Tenía 20 años, trabajaba en una cafetería y compartió su despensa conmigo sin que pareciera caridad. La he amado por eso, de la manera particular en que amas a alguien que te ayudó a sobrevivir algo. Mantuve mi beca, tomé más horas en la cafetería, llené mi propia FAFSA, correctamente por primera vez ahora que los ingresos de mis padres ya no estaban en ella, y califiqué para ayuda federal que cubrió la diferencia. Me transferí a la Universidad de Nebraska Omaha en enero de 2013. Trabajé 25 horas a la semana y me gradué en 2016 con un título en Ciencias Políticas y un promedio de 3.81, del cual todavía estoy silenciosamente orgullosa, porque me lo gané en una habitación sobre una lavandería donde las secadoras funcionaban hasta la medianoche y yo hacía la tarea con tapones para los oídos. Apliqué a la Facultad de Derecho de la Universidad de Creighton un martes por la noche en mi departamento, en mi escritorio, con la lámpara que compré en una venta de garaje por $3. Me aceptaron. La Facultad de Derecho fueron 3 años de terror controlado. El primer semestre estudiaba 11 horas al día y aún así me sentía atrasada.
Mi profesor de Derecho de Propiedad, el Dr. Gerald Maines, un hombre calvo y meticuloso que había argumentado ante la Corte Suprema de Nebraska, me dijo en octubre de mi primer año que había escrito el memorando de análisis de el caso más claro que había recibido de un estudiante de primer año en 5 años. Me senté en su oficina y recibí ese cumplido con una quietud que creo que lo sorprendió. No sabía que llevaba mucho tiempo esperando que alguien con credenciales confirmara que yo, de hecho, no era el problema. Me gradué en 2019. Aprobé el examen de la barra de abogados del estado de Nebraska en mi primer intento, con una puntuación que me colocó en el percentil 83. Me uní a un pequeño bufete de derechos civiles y vivienda llamado Everett & Cho en el centro de Omaha. Mi abogada supervisora era Patricia Cho, abogada con 15 años en litigios de vivienda, el tipo de abogada que podía interrogar a un inspector de la ciudad y hacer que se sintiera agradecido por la experiencia. Me guío con la franqueza de alguien que no tenía tiempo para la suavidad y no toleraba la mediocridad, lo cual me convenía perfectamente. En mis primeros 18 meses, tomé 11 casos de inquilinos, gané 9. Uno se resolvió favorablemente, uno lo perdí por un tecnicismo procesal que todavía me molesta. En 2022, argumenté el caso Riverside versus Delgado, un caso de habitabilidad entre propietario e inquilino que involucraba a una madre soltera de 3 hijos, un edificio con calefacción defectuosa y pintura con plomo documentada, y una empresa de administración de propiedades cuyo abogado llegó a la corte con la confianza de un hombre que nunca había considerado la posibilidad de perder. El juez falló completamente a favor de mi clienta. Los inquilinos recibieron órdenes de reparación completas, 18 meses de reembolso de alquiler y daños y perjuicios. El caso fue mencionado en un artículo de una revista jurídica de Nebraska sobre la aplicación de la habitabilidad la primavera siguiente. La jueza Holbrook presidió. Ya llegaré a ella. Me enteré del caso de desalojo de mis padres a través de la propia Claire Oates. Claire vino a nuestra oficina un miércoles por la tarde en marzo. Tenía 34 años. Callada, de esa manera en que lo es alguien que lleva tiempo manejando su propio miedo. Y se sentó en la silla frente a mi escritorio con las manos cruzadas, y explicó su situación en frases precisas y organizadas que me dijeron que había estado ensayando esta conversación. Había alquilado una unidad de 2 recámaras de Thompson Property Management durante 2 años y medio. 6 meses atrás, había notado una decoloración negra a lo largo del zócalo en la recámara de su hija Maya. La fotografió. Envió una solicitud de mantenimiento a través del portal de inquilinos. Ninguna respuesta en 2 semanas. Envió una segunda. Ninguna respuesta. Comenzó a llevar un registro. Fechas, números de solicitud, marcas de tiempo, con el instinto sistemático de una mujer que trabaja en facturación médica y entiende la documentación. Para cuando envió su 7ª solicitud de mantenimiento, Maya había desarrollado una tos persistente y estaba siendo atendida por un neumólogo pediátrico. Su nombre era Deora Sarah Kwan, del Hospital Infantil y Centro Médico de Omaha. La Dora Kwan documentó en sus notas clínicas que Claire había traído en una carpeta de Manila, organizadas por fecha, que Maya presentaba síntomas consistentes con irritación respiratoria relacionada con el moho. Las notas mencionaban explícitamente el ambiente del hogar como un factor contribuyente. Claire hizo que un inspector de la ciudad visitara la unidad en enero, después de encontrar un número de la línea de quejas de vivienda en un folleto de ayuda legal comunitaria. El inspector era un hombre llamado Doug Ferris, de la División de Estándares de Vivienda, con 17 años en el condado de Douglas. Su informe, que Claire también tenía en la carpeta, tenía 14 páginas. Citó la unidad por 3 violaciones al código, incluyendo la presencia de Stachybotrys chartarum, moho negro, en la recámara de Maya y en un armario adyacente. Señaló que el techo sobre la recámara mostraba evidencia de una intrusión de humedad continua por un problema de drenaje del techo que no había sido atendido. Su recomendación era que la unidad fuera desocupada hasta su remediación. Claire había dejado de pagar el alquiler después de recibir ese informe. Thompson Property Management había solicitado el desalojo la semana siguiente. Miré la carpeta frente a mí. 11. Solicitudes de mantenimiento, registros médicos, informe del inspector de la ciudad, fotografías, 37 de ellas, con marca de tiempo, claras, condenatorias. ¿Sabe el nombre del dueño de la propiedad?, pregunté. Revisó su contrato. Richard y Diane Thompson, dijo. El nombre de la empresa es Thompson Property Management. Dejé mi pluma sobre el escritorio. Claire me miró. ¿Pasa algo? No, dije. Voy a tomar su caso. No le dije quiénes eran los Thompson para mí. Sentí que esa era información que me pertenecía a mí, no a ella. Ella necesitaba una abogada que pudiera ganar. Todo lo demás era asunto mío. Esa noche, me senté en mi escritorio un rato en el silencio de la oficina después de que todos se habían ido a casa. Pensé en el porche de octubre, las 2 bolsas de basura, los $40. Luego busqué en el expediente del Tribunal del Condado. Encontré el número del caso y comencé a prepararme. Quiero ser precisa sobre la preparación, porque importa.
Patricia Cho revisó mi archivo el viernes antes del juicio. Es el tipo de abogada que lee todo 2 veces y hace la pregunta que esperabas que no hiciera. Leyó las 37 fotografías. Leyó el informe del inspector 2 veces, marcando 3 párrafos. Leyó las notas clínicas de la Deora Kwan con sus lentes levantados, que es lo que hace cuando algo es bueno. Este es un archivo sólido, dijo. Estatutos revisados de Nebraska 76 PRI 331, dije. Garantía implícita de habitabilidad. Sabían del moho. No lo remediaron y procedieron con el desalojo después de que ella ejerció su derecho legal de retener el alquiler. Patricia asintió. Sabes que va a ser Gerald Marsh, ¿verdad? Representa a la mayoría de los propietarios medianos en este condado. Gerald Marsh, Skir, llevaba 22 años en la práctica civil. Tenía una oficina en la calle Farnham y una reputación de posicionamiento agresivo antes del juicio y trajes muy caros. Era el tipo de abogado contrario que te estrechaba la mano con un poco demasiada presión para dejar claro un punto. Conozco a Gerald, dije. Intentará desacreditar el informe del inspector. Disputas de cronología. Tengo las marcas de tiempo de envío del portal de inquilinos. Dije, registradas en el servidor. No se pueden editar. Patricia se quitó los lentes. ¿Quién es la jueza? Holbrook. Sonrió, lo cual no hace fácilmente. Bien, la mañana del juicio me desperté a las 5:30 am, hice café. Repasé mi alegato de apertura. Revisé la lista de pruebas por 4ª vez. Mis manos estaban firmes. He aprendido a lo largo de años de este trabajo a localizar el lugar dentro de mí, donde todo se vuelve silencioso y funcional. Es el mismo lugar que me llevó al final de esa calle de octubre con 2 bolsas de basura. Sé cómo encontrarlo. Llegué al juzgado a las 8:15 am, pasé por seguridad, caminé por el vestíbulo hacia la sala 4B, y fue entonces cuando los vi. Mis padres. Mi padre no había cambiado mucho. Más ancho de hombros, canas en las sienes, el ligero enrojecimiento en su cara que había estado allí desde sus 50. Mi madre era la misma, las perlas, la postura, la cuidadosa neutralidad de una mujer que considera la compostura una obligación pública. Estaban entrando por la entrada lateral, un poco delante de mí, hablando con Gerald Marsh, quien tenía su teléfono fuera, y decía algo sobre el descubrimiento de pruebas del cual solo escuché el final. No habían mirado hacia atrás. Seguí caminando. Claire ya estaba en la sala, sentada en la mesa del demandado con las manos planas sobre la superficie frente a ella. De la manera en que la gente se sienta cuando intenta que la sala no vea que están asustados. Llevaba un blazer gris que claramente había comprado recientemente, sin etiquetas, con el cuidado particular de alguien que se viste para algo que importa. Puse mi maletín a su lado. «Soy su abogada», dije. Ella me miró. «¿Vino?» Dije que lo haría. Detrás de mí, escuché el sonido específico de las perlas de mi madre, un ligero tintineo de movimiento, y luego su voz, baja y aguda. «Tú no eres abogada». Me di la vuelta. Me miraba con la expresión de alguien que acaba de ver algo que no debería existir. Mi padre estaba a su lado, su rostro pasando por las etapas del reconocimiento de manera visible, confusión, identificación, y luego un color particular subiendo desde su cuello. Metí la mano en mi maletín, saqué mi credencial de abogada y la sostuve en alto. Me gradué de la 1 en 2016, de la Facultad de Derecho de Creighton en 2019. Aprobé el examen de la barra en mi primer intento. Bajé la credencial. Sin un solo dólar de ninguno de ustedes. La voz de mi padre bajó al registro que usaba cuando era más peligroso. Eras una vagabunda sin hogar que echamos por ser un desperdicio de... Richard. Gerald le puso una mano en el brazo, porque Gerald entendía que sus clientes estaban a punto de hacer su mañana significativamente más difícil. Sí, le dije a mi padre, respondiendo a lo que no había terminado de decir. Estaba sin hogar. Ustedes hicieron eso, y seguí adelante de todos modos. La puerta al frente de la sala se abrió. Todos de pie, dijo el secretario. Preside la honorable jueza Patricia Holbrook. Todos se callaron. La jueza Patricia Holbrook llevaba 11 años en el tribunal del condado de Douglas. Tenía 58 años. Era precisa y poseía una cualidad particular que solo he encontrado en un puñado de jueces, la capacidad de hacer que la sala entendiera, solo con su postura, que ya lo había leído todo, y no se dejaría impresionar por la actuación. Se acomodó en el estrado, revisó la hoja del expediente, y luego me miró directamente. Abogados, acérquense al estrado. Caminé hacia el estrado. Gerald vino del otro lado. La jueza me miró por encima de sus lentes para leer. Anna Thompson, usted argumentó Riverside el año pasado. Sí, su señoría. Sentencia completa para los inquilinos. Así es. Miró más allá de mí hacia donde estaban sentados mis padres. Algo se movió en su expresión. No poco profesional, no dramático, pero presente. Llevaba suficiente tiempo en esto como para reconocer una historia cuando entraba a su sala. Procedamos, dijo. Gerald comenzó con una estructura que reconocí porque la había anticipado exactamente. Pintó a Claire como una inquilina a la que se le había dado una unidad de calidad, que mantenía una relación difícil con la administración y que fabricó una queja de habitabilidad como cubierta legal para no pagar. Mostró fotografías del apartamento de la inspección de mudanza, limpio, fresco, irrelevante para cómo se veía la unidad 18 meses después. Habló de mis padres con la gravedad respetuosa de un hombre que describe a pilares de la comunidad, lo cual,
En los círculos de alquiler del condado de Douglas, en gran medida lo erran. Era bueno, se lo concedo. Cuando llegó mi turno, no me apresuré. Pedí admitir las pruebas de la A a la K. Prueba A. El registro de solicitudes de mantenimiento, 37 páginas, con marca de tiempo del servidor, mostrando 11 solicitudes sin resolver enviadas entre agosto y diciembre. Prueba B. El informe del inspector de la ciudad de enero, 14 páginas, citando 3 violaciones al código, incluyendo Stachybotrys chartarum, que pronuncié claramente y dejé que flotara en el aire por un momento. Pruebas G a la J. Las fotografías impresas en tamaño 8x10, colocadas en el carro de pruebas en secuencia cronológica, mostrando la progresión del moho desde un crecimiento visible en una esquina hasta una propagación que cubría aproximadamente el 60% de la pared norte y el techo de la recámara. Prueba K. Los registros clínicos de la Dra. Sarah Kwan del Hospital Infantil, documentando la presentación respiratoria de Maya y la anotación escrita del médico tratante, vinculando los síntomas de la niña con el ambiente del hogar. La sala estaba muy silenciosa. Su señoría, dije, el estatuto revisado de Nebraska 76.431 establece una garantía implícita de habitabilidad. Los propietarios en este estado están legalmente obligados a mantener las propiedades de alquiler en una condición apta para la habitación humana. Cuando incumplen materialmente esa garantía y no remedian después de una notificación adecuada, los inquilinos tienen el derecho, según el 76.1428, de retener el alquiler hasta que se cura el incumplimiento. Me giré para mirar a mis padres por un momento, no para crear un efecto, porque quería que me estuvieran mirando cuando dijera la siguiente parte. Los demandantes en este asunto recibieron 11 solicitudes de mantenimiento documentadas. Reconocieron el problema de humedad en una respuesta escrita con fecha del 14 de septiembre, que es la prueba L, su señoría, y no tomaron ninguna medida de remediación. No contrataron a un contratista, no encargaron una evaluación de moho, no desocuparon la unidad como recomendó posteriormente el inspector de la ciudad. Lo que sí hicieron, 12 días después de que mi clienta recibiera ese informe del inspector de la ciudad, fue presentar este desalojo. Dejé mi carpeta. Este no es un caso sobre una inquilina difícil. Este es un caso sobre una niña que desarrolló una condición respiratoria, porque los adultos responsables de su hogar decidieron que la remediación era inconveniente y luego intentaron usar el sistema judicial para castigar a su madre por darse cuenta. La jueza dejó que el silencio se mantuviera durante 3 segundos completos. Luego se dirigió a Gerald. ¿Sus clientes sabían del moho? Gerald revolvió papeles como un hombre que gana tiempo. ¿Estaban al tanto de algo de humedad? ¿Sabían del moho? El revuelo de papeles se detuvo. Sí, su señoría. El informe del inspector de la ciudad, dijo la jueza, sosteniéndolo, indica que esta unidad debería haber sido desocupada para su remediación hace 4 meses. Mi madre abrió la boca. Mi padre le puso la mano en el brazo. Demasiado tarde para eso. La sala ya había decidido. La jueza Holbrook no dudó. Desalojo desestimado. Su voz era nivelada y final. Se ordena a los demandantes completar todas las reparaciones requeridas en un plazo de 30 días, en total cumplimiento con el código, verificado por una nueva inspección de la División de Estándares de Vivienda. Los demandantes reembolsarán 3 meses de alquiler retenido por un monto de $4,200 y cubrirán todos los gastos médicos documentados relacionados con el tratamiento respiratorio de la menor, que se presentarán en un plazo de 15 días. Miró a mis padres por última vez. Haré constar además en el acta que esta Corte no ve con buenos ojos los procedimientos de desalojo utilizados como represalia por el ejercicio de los derechos legales de los inquilinos. Si esas reparaciones no se completan según el código en un plazo de 30 días, remitiré este asunto para acciones adicionales, que pueden incluir sanciones civiles y una revisión de la licencia de administración de propiedades de los demandantes. El martillo sonó. Claire emitió un sonido a mi lado. No una palabra, no una frase, solo un sonido. El tipo de sonido que sale cuando has estado sosteniendo algo muy pesado durante mucho tiempo y alguien lo levanta. Se giró hacia mí y me agarró la mano con las suyas. Sus manos temblaban. Las mías no. Gracias, dijo. Su hija va a estar bien, dije. Vaya a casa y documente todo durante esos 30 días. Si se demoran con las reparaciones, llámeme de inmediato. Asintió. Estaba llorando. La dejé. Algunos momentos lo requieren. Estaba en el pasillo fuera de la sala 4B, con el maletín en la mano, cuando mi madre me encontró. El mármol de ese pasillo es de un blanco pálido con vetas grises. Sé exactamente cómo suenan mis tacones sobre él porque había salido de ese edificio después de 3 casos anteriores, y el sonido siempre me había parecido correcto, como algo que llega a donde se supone que debe estar. Sonaba así ahora. ¿Cómo te atreves?, dijo mi madre detrás de mí. Me detuve, me di la vuelta. Estaba a unos 2,5 metros de distancia, con la expresión que usaba cuando sentía que algo que le pertenecía había sido manejado por otra persona. Mi padre estaba detrás de ella, ligeramente a su izquierda. Gerald no estaba.
Hice mi trabajo, dije. ¿Llamas a humillar a tu propia familia tu trabajo? La miré, no con la versión de hace 12 años de esta mirada, la que todavía quería algo de ella. Simplemente, con claridad, de la manera en que miras algo que finalmente has terminado de medir. Ustedes dejaron de ser mi familia, dije. La noche que pusieron 2 bolsas de basura en el porche y me dieron $40. Te dimos todo, dijo mi padre. Te criamos. Esa casa, dije, me enseñó que tendría que construir todo yo misma. Y lo hice. Hice una pausa. De hecho, estoy agradecida por la lección. Gerald Marsh se materializó detrás de ellos, con la expresión de dolor de un abogado cuyos clientes seguían creando responsabilidades en un pasillo público. Richard, Diane, sugiero encarecidamente que continuemos esta conversación en privado. No esperé una respuesta. Me di la vuelta y caminé hacia la salida, los tacones sobre el mármol, el blanco veteado de gris. Y detrás de mí escuché a mi padre decir algo en voz baja y a mi madre responder con algo más agudo. Y luego el murmullo de Gerald interrumpiéndolos a ambos con la diplomacia de un hombre que cobra $500 la hora por exactamente este servicio. Empujé las puertas del juzgado hacia el aire de marzo. Me paré en el escalón superior y exhalé. Hecho, excepto que no había terminado. Mi teléfono sonó antes de que llegara al final de la escalinata. Número desconocido. Código de área de Columbus. Casi no contesté. Estaba funcionando con la adrenalina del juicio y el particular agotamiento emocional de actuar competente frente a personas que una vez te dijeron que la competencia no te pertenecía. Quería sentarme en mi carro un minuto. Contesté de todos modos. Anna Thompson. Una voz de hombre. Mayor. Pausada. La cadencia de alguien acostumbrado a dar información precisa. Sí, mi nombre es Henry Bradford. Soy abogado en Columbus, Ohio. Fui el abogado de su abuelo materno durante 31 años. Dejé de caminar. Mi abuelo, Robert Calloway, había muerto cuando yo tenía 16 años. Había sido un hombre callado y reservado, un ingeniero civil que leía libros de historia, hacía unos bizcochos muy buenos y siempre me miraba cuando yo hablaba, lo cual en mi casa era más raro de lo que parece. Había muerto de un evento cardíaco mientras yo estaba a mitad de mi segundo año de preparatoria, y yo había llorado en mi habitación durante 3 días sin que nadie me preguntara cómo estaba. La escucho, dije. Hay algo en el patrimonio de su abuelo de lo que sus padres no están al tanto, dijo Henry Bradford. Una disposición que fue estructurada deliberadamente para activarse bajo condiciones específicas. Una pausa. Condiciones que se cumplieron cuando usted aprobó el examen de la barra de abogados. Me quedé en los escalones del juzgado en el aire de marzo, con el maletín en la mano, y sentí la sensación específica de algo muy grande, dando un vuelco en algún lugar debajo de la superficie ordinaria de las cosas. Él sabía, dije. Él esperaba, dijo Bradford. Me pidió que esperara y observara. Y cuando fuera admitida en el Colegio de Abogados de Nebraska, mis instrucciones eran llamarla. Otra pausa. Hay documentos, Ana, y hay un número adjunto a ellos que creo que debería escuchar en persona. ¿Qué tipo de número? Del tipo que cambia las cosas. El viento sopló por los escalones del juzgado. En algún lugar detrás de mí, a través de las puertas de cristal, mis padres todavía estaban en ese pasillo. Mañana, dijo Henry Bradford, a las 9 a.m. puedo ir a Omaha. Me dio la dirección de una cafetería en la calle Dodge. Dijo que los documentos serían originales notariados. Dijo que llevara mi credencial de abogada. Luego colgó. Me quedé allí un momento con el teléfono a mi lado. 12 años atrás, mi abuelo me había mirado en la sala de estar en Nochebuena. Yo tenía 17 años. Acababa de decirle que quería ser abogada. Mis padres estaban en la cocina haciendo la particular actuación de no escuchar, y él había dicho, muy bajito, bien, hazlo bien. Yo había pensado que quería decir que trabajara duro, quizás quería decir más. No les diré el número que Henry Bradford puso frente a mí la mañana siguiente en un reservado de una cafetería en la calle Dodge, con 2 tazas de café, que ninguno de los dos tocó mientras yo leía los documentos. No se los diré porque es mío, y porque algunas cosas que te pertenecen no necesitan ser públicas para ser reales. Lo que sí les diré es lo que significaban los documentos. Mi abuelo había establecido un fideicomiso en 1998, 2 años antes de que yo naciera. Había nombrado a su hija, mi madre, como la beneficiaria principal, pero había incluido una disposición secundaria, una cláusula de contingencia en un lenguaje tan preciso que Henry Bradford me dijo que había requerido 2 abogados adicionales para redactarla correctamente. Si mi madre alguna vez fallaba en sus obligaciones hacia un hijo dependiente suyo hasta el punto de que el hijo quedara sin hogar antes de los 21 años, el interés del fideicomiso revertiría directamente a ese hijo. Por nombre, porque mi abuelo había enmendado el fideicomiso en 2009, 3 años antes de morir. Cuando yo tenía 17, la versión enmendada añadía mi nombre. Te añadió a ti específicamente, dije. Henry Bradford, 71 años, lentes para leer, camisa blanca, la voz de un hombre que había guardado este secreto en particular durante 12 años con el profesionalismo paciente de alguien en que entendía exactamente lo que significaba. Me dijo, y estoy citando directamente, Diane hará lo que hace Diane, pero Ana encontrará su camino. Asegúrate de que la esté esperando. Puse mi mano plana sobre la mesa. La cafetería no era ruidosa. Una máquina detrás del mostrador, la laptop de alguien.
el sonido del tráfico en la calle Dodge. Mi abuelo no lo sabía todo. No podía haber sabido lo de las bolsas de basura y los $40 y ese sábado específico de octubre. Pero había conocido a mi madre de la manera en que las hijas a veces no conocen a sus madres hasta que es demasiado tarde. Y había construido una puerta para mí por adelantado. Y había contratado a Henry Bradford para que se parara junto a ella y esperara. Henry Bradford deslizó un documento más sobre la mesa. Era una carta, escrita a mano. La letra de mi abuelo que reconocí de las tarjetas de cumpleaños que me había enviado hasta el año en que murió. Pequeña, cuidadosa, ligeramente inclinada a la izquierda. Ana comenzaba. Si estás leyendo esto, lo lograste sin ellos. Siempre pensé que lo harías. Nunca hubo nada malo contigo. Solo había algo malo con la habitación. Ve y construye mejores habitaciones. Abuelo Robert. Dejé la carta sobre la mesa. No lloré. Lo consideré. Luego decidí que mi abuelo no había escrito esa carta para producir lágrimas. La había escrito porque necesitaba que yo supiera lo que no había estado vivo para decir. Recogí mi credencial de abogada de la mesa donde la había puesto. Instrucciones de Bradford. Y la sostuve en alto. Henry Bradford asintió una vez. Bienvenida al otro lado de esto, dijo. Mi madre me llamó 4 días después. No porque se hubiera enterado del fideicomiso. Bradford había sido categórico en que el plazo legal antes de la notificación era de 30 días. Llamó porque necesitaba algo. Las órdenes de reparación del fallo de la jueza Holbrook habían llegado, y el contratista que había llamado para pedir un presupuesto le había dado un número que, aparentemente, era significativamente mayor de lo que esperaba. Quería que yo apelara el fallo. Me pidió, su voz pulida, cuidadosa, la más cálida que había sido conmigo en 12 años. Me pidió que la ayudara. Escuché su petición. Luego dije, no represento a propietarios, mamá. Represento a inquilinos. Un silencio. Somos tu familia, dijo. La misma carta, mano diferente. Tendrás que llamar a Gerald para la apelación, dije. Él conoce el archivo. Colgué suavemente, no con ira, con la limpia finalidad de una puerta que se cierra a su propio ritmo apropiado. 3 semanas después, la carta de notificación formal de Bradford llegó a la dirección de mis padres. Sé esto porque él me dijo que la había enviado, y porque 2 horas después de que fue entregada, mi padre llamó a mi celular. Vi cómo sonaba, vi cómo se detenía, vi aparecer la notificación de correo de voz. No escuché el correo de voz durante 6 días. Cuando lo hice duraba 43 segundos y contenía aproximadamente una frase de algo que podría llamarse una disculpa, enterrada bajo 3 capas de agravio, una afirmación de que Bradford estaba malinterpretando los documentos del fideicomiso y una solicitud para hablar de esto como familia. Se lo reenvié a Bradford. Dijo que los documentos no estaban sujetos a interpretación. Dijo que el plazo no estaba sujeto a negociación. Dijo que disfrutara mi semana. El apartamento de Claire Oates fue reinspeccionado el día 28. Doug Ferris, de la División de Estándares de Vivienda, con 17 años en el condado de Douglas, firmó el certificado de reinspección confirmando que las 3 violaciones al código habían sido remediadas y la unidad había sido devuelta a un estado habitable. Envió una copia a la corte. Me envió una copia a mí. La cita de seguimiento de Maya Oates con la Dora Sarah Kwan en el hospital infantil, 8 semanas después de que la familia se mudara de nuevo a la unidad remediada, mostró una mejora en su función pulmonar. Las notas de la Dora Kwan decían, irritante ambiental eliminado, presentación respiratoria de la paciente mejorando. No se indican más intervenciones en este momento. Imprimí ese informe y lo puse en el archivo. Ese lo leí 2 veces. El epílogo es este. Todavía trabajo en Everett & Cho. Patricia Cho me hizo socia junior en enero. Tomé 4 casos de inquilinos en el primer trimestre de este año. Gané 3. Uno todavía está pendiente. Una disputa de habitabilidad de la sección 8, que irá a juicio en mayo. Y que voy a ganar porque los registros de mantenimiento de los propietarios tienen un vacío por el que puedo meter un autobús. No he cenado con mis padres. He hablado con mi padre una vez desde la carta de Bradford. Una llamada corta en febrero en la que él dijo muy poco y yo dije menos. No sé qué se reparará eventualmente allí, si es que se repara algo. Mantengo la pregunta sin urgencia. Algunas cosas necesitan tiempo, algunas cosas necesitan trabajo de ambas partes, y algunas cosas simplemente son lo que son, y las nombras con precisión y continúas. Mi hermano Derek me envió un mensaje de texto en abril. Dijo que había escuchado de nuestra madre y que lamentaba haber estado en medio de todo mientras crecíamos, y que pensaba que yo había resultado muy bien. Le di las gracias. Estamos averiguando qué somos el uno para el otro ahora, si es que somos algo. Ese es su propio trabajo lento. La carta de mi abuelo está en un marco en la pared de mi oficina en la calle Farnham. Nunca hubo nada malo contigo. Solo había algo malo con la habitación. La miro a veces cuando un caso es difícil, cuando me estoy preparando para un juicio y el archivo es complicado, y el abogado contrario tiene más recursos, y el juez es impredecible. La miro y localizo el lugar dentro de mí donde todo se vuelve silencioso y funcional. Luego vuelvo al trabajo, porque eso es lo que hago. Eso es lo que siempre he hecho. Construyo, en silencio, con precisión, en habitaciones donde la risa no puede pasar por juicio.